Buenos días, Dios te bendiga. Espero que tengas un corazón abierto para escuchar la palabra en esta mañana y espero que estés tranquilo para poder meditar, porque no solamente se trata de escuchar, se trata también de que tú puedas discernir qué es lo que tiene Dios para ti en este momento, puesto que estás escuchando y viendo este vídeo. Antes de seguir adelante, como es el primer vídeo del año, de este mes de enero, quiero comenzar dando gracias a Dios, ¿no? por su fidelidad y también por la fuerza que Él me ha dado, ¿no? en medio de este año tan complicado que ha sido el 2020, ¿no? Para todos en general, pero particularmente también. Así que doy gracias a Dios en primer lugar por todo y por la fuerza que Él me da, ¿no? Para seguir adelante. Y en segundo lugar también quiero hacer mención, ¿no? de agradecimiento a todos aquellos que estáis participando en este nuevo proyecto de los equipos de conexión online y especialmente pues a los capitanes que son los que están llevando las reuniones, hermanos que ya hemos estado trabajando con ellos durante el mes de diciembre para llevar adelante este proyecto, y también quiero dar las gracias a todos los que os habéis apuntado en estos equipos, que por lo que tengo, los datos que tengo, bueno, prácticamente la mayoría de la iglesia estáis apuntados. Así que quiero animaros, dar las gracias a todos, a cada uno de vosotros, y deciros y animaros que va a ser un tiempo también que podéis aprender mucho unos de otros, y que el formato, aunque es online inicialmente, nos permite tener comunión unos con otros, nos permite hacer preguntas, ¿no? Tener dudas que pueden ser resueltas, y de cualquier manera también va a permitir tener una visión de la Iglesia, bueno, pues un poco más actualizada también con lo que significa esta etapa nueva que estamos pasando de la pandemia, ¿no? Y también por otro lado, bueno, pues el hecho, ¿no? de que hacemos énfasis, ¿no? en ser no solo creyentes, sino ser discípulos de Cristo, ¿no? Y bueno, todo esto lo iré recibiendo e iréis con un material creo que muy importante para que sea de bendición. Así que yo doy gracias por ese compromiso y os animo a seguir adelante, porque la Iglesia no depende de un virus, aunque sabemos que condiciona muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, pues esto que estamos haciendo ahora, que no lo hacemos presencial, pero el Espíritu de Dios trasciende. Y allí donde se predica la palabra tiene poder para tocar los corazones, tiene poder para conmover, y tiene poder, ¿verdad? Como lo tenía también las Escrituras, lo tienen las Escrituras cuando Pablo escribió las cartas que leemos, pues lógicamente, aunque lo estamos leyendo, no estamos viendo a Pablo, pero el poder de Dios se transmite también a través del medio que se predica la palabra. Así que dicho esto, pues quiero que abras tu corazón, y quiero empezar retomando un poquito, ¿no? Lo que el año pasado yo comentaba, ¿no? acerca de la Navidad pasada y lo que significaba la Navidad, ¿no? que todos sabemos, lo hemos repetido, que significa pues el nacimiento de Jesús. Natividad es nacimiento, y decíamos también que no es el nacimiento de cualquier persona, sino que es Dios hecho hombre. Eso significa la Navidad, Jesús viene, ¿no? Entonces, no solamente Dios se hace hombre y viene a la tierra a través de Jesucristo, sino que también hay otro elemento, que Él viene con un objetivo. Y el objetivo de la venida de Jesús en ese siglo I, lo que conocemos con su nacimiento y luego su ministerio, Él vino con un objetivo muy claro. Y ese objetivo es de buscarte a ti y buscarme a mí. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque lo que quiero compartir tiene que ver con esto que estoy comentando, ¿no? Acerca de que Él realmente vino a buscarnos, es el objetivo principal, y esto nos tiene que llevar a hacernos una pregunta, ¿no? Porque veremos que la forma en que Él nos buscó y nos sigue buscando, no sé si nosotros a la hora de buscar a Dios tenemos una proporción parecida en cuanto a deseo de buscarle, ¿no? Así que esto voy a tratar en la predicación. Vamos a comenzar hoy también una serie de 4 capítulos. Este es el primero que voy a compartir. Durante 4 domingos se van a compartir esta serie, que tiene, como digo, 4 capítulos. El título de ella es Primero Dios. Ese será el título principal de la serie. Y concretamente yo hoy voy a compartir acerca del capítulo 1, y que está basado en algo que Jesús dijo.
Y ya, pues si me quieres acompañar en tu smartphone o en tu Biblia física, si la tienes, de libro, busques en Mateo capítulo 6, versículo 33 en los Evangelios. Es un texto que lo conocemos, Mateo capítulo 6, versículo 33, y es un texto que dice así. Jesús está diciendo en aquel momento, estaba hablando en el Sermón del Monte, multitud de personas, y él le dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un texto que yo, cuando la primera vez lo escuché hace muchos años, cuando empecé a leer la Biblia, es un texto que me llamó la atención y me cautivó, porque es un texto que no solamente está dando información, sino que es un texto que nos está retando, ¿no? Nos está diciendo buscar, y luego nos habla de que serán añadidas, ¿no? Entonces es un texto muy interesante. Pero si vemos que Jesús dice esto en un contexto muy similar al que tenemos hoy, en el sentido de que eran personas que estaban preocupadas por su comida, por sus vestidos, por su necesidad, estaban preocupadas por el vestido, qué va a pasar mañana, ¿no? En ese sentido el contexto es muy parecido, salvando las distancias. Vivimos en un tiempo donde la incertidumbre y cómo va a ser esto, y mi trabajo, y cómo Dios me va a ayudar, me va a proveer, o cómo va a ser mañana, se va a curar esto con las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces el contexto es muy similar, así que si el contexto es similar, también la respuesta de Jesús es válida para este momento, ¿no? Para este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y es interesante que en este versículo que hemos leído, Jesús empieza diciendo la palabra buscad. Y en realidad esa palabra buscad es algo que no depende de las cualidades de una persona, de si tiene dinero, si es una persona que tiene mucho conocimiento, si es una persona que sabe mucho o sabe poco. Todos sabemos buscar. Así que este requisito que empieza Jesús es para todo, no hay ninguna excusa. Él dice: buscad primeramente el reino de Dios, y las demás cosas serán añadidas, ¿no? Y la palabra buscad, como digo, es algo que todos lo sabemos hacer. Todos sabemos buscar cosas que se nos pierden, ¿verdad? O que hemos olvidado. A veces son el móvil, las llaves. A veces me pasa a mí el coche también, que lo aparcas en un sitio cuando viajas, cuando te mueves, y luego cuando ha pasado toda la mañana que quieres volver, no te acuerdas muy bien en qué calle está, porque no conoces muy bien la zona. Cantidad de oportunidades que todos tenemos, ¿verdad?, para saber lo que significa buscar, ¿no? Y dentro de lo que sería el tema de buscar, quiero añadir otro elemento importante en lo de la búsqueda, ¿no? Que es el elemento de la intensidad. No todas las cosas las buscamos con la misma intensidad, ¿verdad? Hay veces que alguien te puede decir: bueno, ¿quieres buscar esto? Y tú a lo mejor lo buscas, pero como no te importa mucho, no tienes mucho interés, echas un vistazo, miras 4 cosas y miras por debajo y dices: no está, no lo he encontrado, ¿verdad? Luego, si haces una búsqueda más profunda, igual lo encuentras, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar es que el hecho de buscar, que todos lo hacemos y todos lo conocemos, hay un elemento más, que es la intensidad con lo que lo hacemos, ¿verdad? Y me preguntaba, bueno, ¿qué determina esa intensidad o esas ganas de buscar una cosa? Y llegaba a la conclusión, ¿verdad?, que en realidad es simplemente la importancia que le damos. Lo que significa para nosotros aquello que estamos buscando, es lo que determina esa intensidad. Yo te pondría un ejemplo que me imagino que algunos de vosotros también os sentís identificados, ¿no? Si yo tuviera que pensar en algo que en mi vida, de las cosas que he buscado con mucha intensidad, no hacerme rico, porque dejé un trabajo que económicamente iba mejor, no fue buscar con intensidad, yo qué sé, pues algún capricho, sino que cuando hablo de cosas que he buscado con intensidad, me viene un ejemplo, como digo, que seguro que te identificarás con él. Los que tenemos hijos, cuando han sido pequeños, ¿verdad? Pues no sé si te ha pasado, pero es muy posible que a lo mejor cuando vas con ellos de la mano en un centro comercial o en un parque, en un momento determinado te das cuenta de que lo pierdes de vista y te das cuenta que no está. Y empiezas a mirar a tu alrededor y no lo ves. Y todavía te preocupas más y llegas a tener una preocupación que esa intensidad de buscarlo va creciendo, y no solamente va creciendo, sino que además estás pues un poco que no sabes qué hacer, desesperado, casi desesperado, ¿verdad?
seguramente que esto te habrá pasado, os habrá pasado a alguno de vosotros, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué sucede esto, no? Sucede que ahora no estoy buscando un objeto, no estoy buscando algo que simplemente me gusta, no estoy buscando algo que me interesa, ahora estoy buscando a una persona. Y esa persona no solamente es una persona que ya por sí ya es importante, ¿no? Y preocupante, sino estoy buscando a una persona que le amo. Y cuando tú amas a tu hijo, ¿verdad? Que es lo normal, lógicamente la intensidad de búsqueda y la desesperación se incrementa. Y esto me hacía pensar, ¿no? En lo que estaba diciendo antes. Esto sucede sencillamente porque hay una importancia, porque le amamos. Amamos a nuestro hijo, no un amor así de palabras, sino le amamos con tal intensidad que incluso estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Y esto es exactamente lo que quiero llevar con este ejemplo, es lo que Jesús hizo con nosotros, ¿no? En realidad Jesús no vino a la tierra porque voy de turismo, ni vino porque no tenía otra cosa que hacer, sino que Él lo define claramente. Y cuando leemos allí en Lucas capítulo 19, versículo 10, el contexto es que está en casa de Zaqueo. Zaqueo era una persona que no estaba siguiendo a Jesús, no creía en Jesús, no sabía de Jesús mucho, no sabía, y entonces era una persona publicana que recogía impuestos y por lo tanto era considerada como una persona un poco de moral baja, ¿no? Y despreciada por los fariseos y todo esto. Pero Jesús, a pesar de todo eso, fue a su casa para hablar con él, ¿no? Y había varios invitados. Exactamente ese versículo dice, Lucas 19:10, que Jesús, estando allí en ese lugar, aunque los demás le estaban criticando porque estaba con un publicano, Zaqueo, Jesús le dijo, sabiendo los pensamientos, le dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una vez más aquí Jesús responde a esto que estamos comentando. Él vino con un objetivo muy claro, es a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí, aquí es Zaqueo, pero fue a cada uno de nosotros, ¿no? Y de alguna manera es como que si el hombre que ha sido creado por Dios, que Dios nos ama, ¿verdad? Como nuestro creador, de alguna manera nosotros nos hemos soltado de la mano, como ese niño que, porque Dios nos ha despistado, hemos sido nosotros los que nos hemos despistado porque no le escuchamos, queremos seguir fantasía, queremos ver escaparate, que a veces pasa, ¿no? Que simplemente nos despistan. Y eso hace que, ante esa pérdida, Jesús no se queda indiferente. Y no se queda indiferente por esto, porque nos ama, ¿no? Es difícil, a veces cuando hablas con alguien, bueno, ¿cómo un hombre puede morir en una cruz por los demás? Y además por gente que incluso le rechazaba, muchos de ellos, ¿no? O la mayoría le rechazaba y le insultaba. Y no hay una respuesta lógica, no la hay, porque ninguno de nosotros, o casi ninguno, yo creo, haríamos esto, ¿no? La respuesta será, tiene que ser un poquito como el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Y lo leemos allí, cuando leemos en Juan 3:16, que lo sabemos de memoria, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la causa de que Jesús viniera a buscarnos. ¿Por qué? Porque de tal manera, dice, es interesante que estos versículos empiezan con un por qué, no porque de pregunta, separado por qué, sino una conjunción porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una respuesta, ¿no? Igual que hemos dicho antes, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, es una respuesta, ¿no? Y otra respuesta también lo tenemos en el versículo 17 de Juan 3:16. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvar al mundo. Entonces, eso es realmente originado porque Dios, en su búsqueda de nuestras vidas, de tu vida y de mi vida, Él no solamente nos buscó de forma casual, sino que lo buscó con una intensidad, como alguien que nos ama con un amor que solamente lo pueden tener un poquito, a lo mejor una madre o un padre hacia su hijo, ¿verdad? Y personas queridas. Entonces, la pregunta es, ¿estamos buscando nosotros a Dios de esa manera? Porque mucha gente dice, bueno, si Dios existe, que venga, ¿no? Pero realmente lo que Jesús está diciendo, hemos leído antes, buscad primeramente, buscad.
Y evidentemente cuando Jesús dice buscad, Él es consciente de que uno puede buscar a Jesús, a Dios, ¿no? Como yo lo he hecho cuando era jovencito, que siempre he escuchado acerca de la religión y acerca de Jesús, pero bueno, ahí estaba en un lado, mi fe no la había dejado, pero ahí estaba aparcada. Pero cuando uno busca a Dios de forma como cuando busca un móvil que se le ha perdido o busca simplemente un rito o una ceremonia, lo que obtiene en esa búsqueda es una religión. Y es lo que yo tuve durante mucho tiempo. Pero cuando una persona decide, como Jesús, buscar a Dios con todo su corazón, con intensidad, porque de verdad lo quiere buscar, el resultado no es una religión, el resultado es un encuentro con Jesucristo. Es que tú empiezas a sentir en tu corazón, tú empiezas a vivir aquello que estabas buscando, porque lo has buscado de todo tu corazón. Y esta es la clave. Mucha gente eso se sienta o simplemente tiene una religión, yo soy cristiano o soy de lo que sea, ¿verdad? Y piensa que eso es todo, pero eso no es buscar a Dios de corazón. Y Jesús, cuando habla de buscar, y lo tenemos en muchos pasajes, que lo veremos también un poquito más adelante, habla no de una búsqueda cómoda, como el que busca las llaves que se le ha perdido, o el coche, que le valoras mucho tu coche, le estás buscando porque lo has aparcado y no te acuerdas, como me pasa a mí, lo valoro mucho porque vale dinero, pero no es comparable a la búsqueda de alguien que se ha perdido, ¿no? Alguien que ama. También te cuento una anécdota. Hablando acerca del amor verdadero, ¿no? Recuerdo que en una de las ceremonias de casamiento que hace años tuve la oportunidad de participar, el mensaje que le compartía a los novios en ese momento, antes de casarle, era acerca, le ponía, para resumir, le ponía una analogía de lo que es amar a las plantas, ¿no? Que yo soy un poco desastre con esto de las plantas, no las cuido apenas, pero he llegado a la conclusión de que aunque es verdad que tengo poco tiempo y todo eso, pero la realidad es que en el fondo no cuido las plantas porque yo no amo las plantas, no es una cosa que me apasione, ¿no? Realmente me gustan, son bonitas, pero no me apasiona como otras personas. Entonces yo le ponía el ejemplo esto, ¿no? Que el amor auténtico es un poco parecido, ¿no? Como estas personas que cuidan las plantas, que yo conozco, ¿no? Son personas que cuando aman las plantas le dedican tiempo, cosa que yo no hago. No que no me importe la planta, porque primero la compro, me cuesta dinero y eso vale, pero luego como no hay ese amor, bueno, es una planta y ya que se las apañe de vez en cuando un poquito de agua, si me acuerdo, al final se muere. Entonces, otra cosa, no solamente es que cuando le amamos de verdad algo le dedicamos tiempo, como a las personas que le gustan las plantas, no se olvidan de regarlas, disfrutan regándolas. La segunda es que incluso llegan a hablar con las plantas. Y no hablo de personas que estén locas, sino sencillamente es una consecuencia de que a esas personas le gustan las plantas, dialogan con las plantas, ¿verdad? Y otra cosa que sucede también es que cuando alguien ama las plantas, se interesa por ellas. Sabe cuánta agua necesita, si es de interior, de exterior, de invierno, de verano. Bueno, yo no entiendo mucho, yo las plantas no conozco mucho, pero reconozco que tampoco es porque no tomo interés en ello, ¿no? Entonces, le decía también a ellos en este mensaje, ¿no? Que si tenemos un compromiso también entre la pareja o un compromiso con Dios de asistir, de guardar unos ritos, de hacer una ceremonia, de leer, de orar, de lo que tú quieras, pero realmente no tenemos amor, eso es como empujar un coche sin el motor, y el motor es el amor. Yo he empujado mi coche cuando se ha ido la batería y en muchas circunstancias se ha averiado, he empujado coches y se mueven, yo le empujo y se mueven, y hay gente que me ayuda también y se mueve. Pero cuando se enciende el motor, todo cambia, fluye de una manera natural. Y eso sería el equivalente de cuando tenemos el deseo de amar a Dios o de servir a Dios o el compromiso, pero no hay amor. Es muy pesado ser cristiano. Y también le ponía el ejemplo, ¿verdad?, que dice que solo tenemos amor, decimos, amamos mucho a Dios, hay gente que yo conozco que yo amo mucho a Dios y le amo tanto, tal, pero luego no hay compromiso. Entonces, no es creíble, porque el amor verdadero te lleva al compromiso. El amor que llevó a Jesús a venir aquí a la cruz, y cuando estaba en Getsemaní, que sudaba gotas de sangre, porque sabía que estaba a punto de morir en la cruz y sabía lo que era aquello, Él no renunció, aunque dijo, pasa de mí esta copa, sí es posible, pero no se haga mi voluntad. Eso no solamente es amor, que ya lo tenía antes, sino eso se llama compromiso. Así que el amor sin compromiso no sirve para nada. Y cuando uno ama de verdad, como lo hizo Jesús hacia nosotros, eso le llevó a que su compromiso
no fuera interrumpido por la amenaza de muerte allí en una cruz, porque su amor era mucho más intenso que esas gotas de sangre. Así que cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que buscar a Dios, como estamos leyendo, buscad primeramente el reino de Dios, no es buscar de cualquier manera, no es buscar, bueno, como he dicho antes, como una religión, ¿verdad? Que se conforma con que forme parte de su vida, sino que en todo momento, ya cuando uno lee el Antiguo Testamento, tengo aquí Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, que está hablando Moisés al pueblo. Estamos hablando de 1600 años antes de Cristo, más o menos, cuando Moisés, que ya llegan a la tierra prometida, él no llegó a entrar, pero él está hablando al pueblo de su experiencia, le está alentando a que ellos cuiden de, pues lógicamente, de no olvidarse de Dios, que en ese sitio que van a entrar, en esa tierra, van a encontrar muchos ídolos, gente que tiene imágenes y ídolos y que hacen barbaridades, ¿no? Sacrificaban a los hijos o barbaridades, ¿no? Entonces Jesús le advierte de que tengan cuidado con esos ídolos, que no se olviden de Dios. Y aún así, de una forma profética, Moisés también le dice que llegará un día cuando eso sucederá, que serán arrastrados por los ídolos. Entonces él, en esa profecía, que luego la vemos que más adelante se cumple, ¿verdad? Él les dice esta palabra, Deuteronomio 4:29. Le dice que a pesar de todo eso, de que sabe que ellos o algunos de ellos van a caer en esa tentación, por haberse enfriado su amor con Dios, dice así: mas si desde allí, en ese momento que tú te has apartado, buscares al Señor tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y si leemos un poquito más adelante en la Biblia, en Jeremías capítulo 29, se ha dicho que esto está de Moisés, está en el 1600 antes de Cristo, sucedió. Cuando hablamos de Jeremías estamos hablando de 600 años antes de Cristo, o sea, 1000 años después. Y vemos ahí que Jeremías retoma también como esta misma palabra, ¿no? Pero aquí ya está en un contexto donde el pueblo de Dios estaba ya se cumple la profecía esta que Moisés también había mencionado, 1000 años después, ¿no? Aunque anteriormente ya había pasado en más ocasiones, pero aquí claramente se ve reflejado, y el mismo Jeremías, que está en ese momento, ¿verdad?, en la esclavitud de Babilonia, con parte del pueblo de Israel, él dice al pueblo esto, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que lo tenemos en toda la Biblia, que buscar a Dios no es sencillamente una decisión superflua, sino es algo que tiene que ver con que nosotros deseemos a Dios, le amemos, busquemos ese amor de Dios. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con la pregunta que hacía antes. ¿Estamos buscando a Dios? ¿Cómo le estamos buscando como iglesia? Porque además es una pregunta que nos tenemos que hacer con cierta regularidad, porque esto que he leído antes, que sucedió en tiempos de Moisés, ellos estaban siguiendo al pueblo, siguiendo a Dios, estaban amando a Dios, pero luego, en el transcurso de las circunstancias que nos suceden a todos, esto nos pone a prueba, el coronavirus nos pone a prueba a todos, ¿verdad?, a la iglesia. Hay gente que reacciona de una manera, otros de otra, hay gente que se apartará, hay mucha gente que se convierte también a través de las redes, mucha gente se convierte también a través de las redes. Esto lo confirman muchos pastores, ¿verdad?, porque llega la palabra. Pero las circunstancias pueden hacer que ese amor se enfríe, y puede hacer también que ese amor se intensifique, porque la situación que tenemos cada uno es distinta, la necesidad que pasamos a veces es distinta. Y es importante, ¿no?, que recordemos este texto que he estado diciendo: buscad a Dios, pero buscarlo, dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y aquí quiero entrar en ese punto de primeramente. Cuando yo realmente busco a Dios de corazón, de todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, como dice, amar al Señor, que es el gran mandamiento, en realidad Él va a ser lo primero, y es lo que se trata esta serie, de que primero es Dios. Ese es el título inicial de esta serie, ¿no? Y Él dice primeramente, y ahora yo quiero hacer un énfasis de que no solamente el buscar primeramente a Dios no es simplemente un mandamiento ególatra, sino el buscar primero a Dios es
y Jesús lo dice aquí en ese contexto de Mateo 6, 25. Buscar primero a Dios significa ordenar una relación. Si yo quiero amar a mi esposa o a la novia, si antes de casarme, yo tengo que cortar con algunas cosas que a lo mejor no me está impidiendo, ¿no? Si yo tengo, pues, con otra persona o con otra mujer o lo que sea, ¿no? No se puede. O sea, si yo quiero tener un amor verdadero, tengo que ordenar. Por supuesto que podemos amar a todo el mundo, pero no hablamos de un amor de esposo y esposa. Estamos hablando de un amor, pues de hermano, de amigo, ¿no? Que es un amor diferente. El amor de Dios es un amor que es distinto, es un amor que debe ser primero, porque de alguna manera es lo que va a permitir que yo pueda amar a los demás. Porque cuando yo me aparto de Dios, lo he dicho muchas veces, cuando yo me aparto de Dios, ese amor que Él irradia, porque Dios es amor, Dios es el autor del amor, es el que lo ha creado, ¿no? Y si yo me aparto de Él, en realidad, tratar de amar a los demás se va a hacer muy complicado y muy difícil. Es por eso, ¿no?, que cuando Jesús está hablando en este pasaje que es en Mateo 6:25, le está diciendo que no se afane, dice, y Él le dice estas palabras, dice, no es la vida más que los alimentos, no es el cuerpo más que el vestido. Aquí Jesús está utilizando un orden. La vida es más que los alimentos. Los alimentos es muy importante, si no nos morimos, pero la vida es más importante que los alimentos para que nos peguemos, y yo como esto, tú comes lo otro. Y el cuerpo es más importante que el vestido. Uno puede tener mucho, amar mucho el tema del vestido y toda la ropa y toda la moda, está fenomenal, pero nunca puede ser el centro de tu vida, porque no estás cambiando el orden de las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó al hombre, y todos lo sabemos cuando leemos en Génesis, lo primero que hizo no es poner al hombre allí en medio de un planeta que había creado, sino que lo que hizo fue primeramente ordenar. Puso agua, puso lagos, puso plantas, puso el sol, puso la luna para alumbrar en la noche, ¿verdad? Puso diferentes capas de la Tierra para que los rayos ultravioleta no nos hicieran daño y tengamos la temperatura apropiada, que ahora vemos los problemas que hay cuando todo esto se altera, ¿no? Y finalmente, cuando hizo todo eso, puso al hombre. Y ese es el orden. Si yo hubiera puesto al hombre antes, ¿qué hubiera pasado? No tendría comida. No habría plantas, no habría sol, no habría animales. Entonces el orden en este sentido de amar primero a Dios tiene que ver más con esto, no tiene que ver con lo que nosotros consideramos, que si alguien no me considera a mí la persona más importante, ya es que esa persona no está haciendo pues lo que yo quiero que haga. No está, digamos, sirviendo a lo que yo quiero, ¿no? Eso se llama idolatría y se llama ser un dictador y ser un egocéntrico, ¿no? Dios no es egocéntrico, Dios es amor, y es incompatible ser amor y ser egocéntrico, si no hubiera enviado a Jesucristo, ¿no? Así que Jesús nos dice que tenemos que buscar a Dios con esa prioridad, primeramente. Y nos dice buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios no es una religión. El reino de Dios es buscar las cosas de arriba, es buscar a Jesús. Cuando uno lee en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que ahí estaban con el tema de la comida y eso, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar, perdón, este es otro, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Esto está en Colosenses capítulo 3, que le está hablando de que busquen las cosas de arriba. Donde está Jesús, donde está Cristo, ¿no? Poner la mira en las cosas arriba. Y el otro que me refería era en Romanos capítulo 14, 17, ¿no? Cuando ahí en medio de la comida dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. O sea que cuando dice Jesús buscar primeramente el reino de Dios, no está hablando de una religión, está hablando de una forma de vida. El reino de Dios es una forma de vida, por eso yo en el cielo va a ser un sitio fantástico, porque allí no vamos a tener esos conflictos, allí no vamos a tener injusticia, no vamos a tener pues
es tantos problemas, ni enfermedades, ni tantas cosas. Dice que es gozo y es paz y es justicia. Así que el reino de Dios, acercarnos al reino de Dios, no significa solamente acercarnos a Dios y amarle, significa ser más justo, significa ser honesto. Eso es el reino de Dios. No hace mal a nadie el reino de Dios. Lo que puede hacer mal a nadie son las religiones y esas interpretaciones extremas. Y en cuarto lugar le dice, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Y esto es interesante porque es lo que decía antes, un texto que a mí me llamó la atención porque no solamente te dice cosas, sino que además te reta. Está diciendo, si tú me buscas primero a mí, las demás cosas serán añadidas. No lo que yo quiera, sino lo que Dios considere que es lo apropiado en cada momento, ¿no? Él nos conoce perfectamente, ¿no? Y pensaba, pensando en esto, pensaba en una, no sé, una adivinanza que escuché de muy niño, ¿no? Y eso no se lo olvida nunca. Yo no recuerdo muchas adivinanzas, pero sí la recuerdo esta, ¿no? Y es una adivinanza que dice así, de estas clásicas, ¿no? Dice, pequeño como un ratón, pero guarda la casa como un león, ¿no? Pequeño como un ratón, pero guarda la casa como un león. Es este dicho. No sé si sabe la respuesta. La respuesta es la llave. Y esto me hacía pensar en que nosotros a veces, ¿no? Vamos queriendo derribar puertas. A veces queremos, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física, queremos forzar las cosas, queremos que suceda esto, que suceda lo otro, queremos forzar cosas, rompiendo puertas de alguna manera, ¿no? Pero Jesús nos da la clave, que tiene que ver con este versículo, nos da la llave para que no tengamos que forzar puertas, sino que las puertas se puedan abrir. Y este texto precisamente nos da una llave. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si tú buscas trabajo, si buscas la presencia de Dios, si tú buscas, pues no sé, ayuda, fortaleza, cualquier necesidad, comida, como es el contexto de aquí, vestido y todo esto, ¿no? Jesús dice, busca primero. Esa es la llave. No tienes que robar, no tienes que quitar a nadie. Simplemente usar la llave. Y esta llave es esta que nos dice Jesús, ¿verdad? Es evidente, quiero ya finalizar con esto, ¿no? Sin que olvides la llave principal. La llave principal de hoy que yo te dejo de parte de Dios es esta. Busca primeramente el reino de Dios. No te olvides que este año que empieza, que uno se hace propósitos en el año, ¿no? Para ser un poco mejor que el año pasado. Quédate con esto. Busca primeramente el reino de Dios. Luego piensa en otras cosas, pero primeramente busca el reino de Dios. Que Él sea lo primero, que su palabra sea lo primero en tu vida, ¿verdad? Porque esa es la llave para que todas las demás cosas sean añadidas, aquellas cosas que Dios considera que son buenas, ¿no? Por supuesto que en la Biblia hay otras llaves, ¿no? Hay, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Otra llave, si yo echo mi ansiedad sobre Jesús en momentos de ansiedad que tengo y que vienen a nuestra vida por el problema, ¿verdad? Si yo echo mi ansiedad sobre Él, esa llave abre la puerta de tener paz en mi corazón, ¿no? Y otra llave puede ser también Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, no debemos confiar tanto en nosotros mismos. En esa confiar en Dios, en ese buscar a Dios, que parece que es una cosa que te despista de ser más eficaz en otras cosas, es un error. Dice la Biblia que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Y aquí lo que está diciendo en este versículo para los Efesios, dice que Él es más poderoso para hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros creemos y pensamos y de lo que pedimos y entendemos. Así que deja que Dios en este año sea lo primero. Pero recuerda que para que sea lo primero tienes que buscarle. No buscarle como las llaves del coche o como buscarle como tu móvil que se te ha perdido, que te preocupa, nos preocupa mucho porque vale dinero, sino buscarle como alguien que amas con todo tu corazón. Y le vas a encontrar y Él va a estar a tu lado. Así que quiero dejarte en esta primera serie de las 4, quiero dejarte este mensaje, esta llave
busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.